Bueno, ahí está. Como decíamos, el día de hoy vamos a hacer este tema que se llama medidas de posición. Y básicamente las medidas de posición las vamos a catalogar de tres tipos, ¿sí? Como los cuartiles, los deciles y los percentiles. Pero, ¿para qué realmente nos sirven estas medidas de posición? Por ejemplo, vamos a tener algunas distribuciones en las cuales, dependiendo del tipo de estudio, dependiendo del tipo de interés del análisis que nosotros estamos queriendo hacer, dependiendo de estas situaciones, pues nosotros vamos a querer calcular dónde se encuentra el 25% de mi población, que a eso nos vamos a referir con un cuartil. Los cuartiles nos van a dividir el 100% de nuestra distribución en cuatro partes, por eso se llaman cuartiles, porque el 100% lo va a dividir en cuatro partes. Y los cuartiles solo van a haber de tres tipos, o realmente vamos a poder calcular tres tipos únicamente. Si ya dijimos que el 100% lo va a dividir en cuatro partes, a mí me va a interesar saber, por ejemplo, dónde está el 25%, dónde está el 50% y dónde está el 75% de mi distribución. ¿Me voy a entender con esa parte? O no sé si a alguien le Sí, queda profe. claro. Súper. Va, gracias, ¿eh? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Por si a alguien le queda alguna duda con esa parte. Si yo divido, imaginemos que esta columna representa el 100% de mi distribución, ¿verdad? Entonces los cuartiles me van a dividir el 100% en, como su nombre lo dice, cuartiles en cuatro partes, ¿verdad? Si lo dividimos aquí a la mitad, aquí está el final, ahí tenemos dos partes, pero si estas dos partes las dividimos en otras dos, ahí lo tenemos en cuatro partes. Aquí estaría mi 25%, ¿verdad? Aquí estaría el 50%, ¿sí? Y aquí, perdón, ese cero me salió muy feo. Aquí estaría el 50%, y aquí estaría mi 75%, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Va, muy bien. Sí, profe. Entonces, y obviamente, pues aquí al final estaría el 100%, ¿verdad? ¿Estamos? Va. Entonces, El esa, principio no se marca, profe. perdón, el principio es cero, ¿verdad? El principio es cero, pero no lo marcamos porque realmente, como les decía, nos interesa el cuartil 25, el cuartil 50 y el cuartil 75, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos a hablar del cuartil 100, ya vamos a ver que va a ser nuestro último dato siempre, ¿verdad? Entonces, realmente en ese caso, pues no nos interesaría. ¿Estamos? Va. Entonces, vamos a ir haciendo juntos estos ejemplos. Por ejemplo, eso es para cuartiles. Pero si ahora nosotros vamos a hablar de deciles, los deciles nos va a dividir el 100% de nuestra distribución. ¿En cuánto creen ustedes? ¿En cuántas partes? ¿En cuatro? Ese es el de los cuartiles, ¿verdad? Pero los deciles, ¿en cuántas A la partes mitad. creen? ¿En 6, profe? No, porque estamos hablando, va. Deciles dicen aquí que en 6. En Aquí 6. también nos dijeron en la mitad. ¿Qué opina alguien más? En 10 partes, profe. 10 partes, ¿verdad? Exactamente. El prefijo decil nos está hablando de 10 partes, ¿verdad? Entonces, muy bien, exactamente. Nos va a dividir el 100% de nuestra distribución en 10 partes. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque en algunos casos vamos a hacer un estudio mucho más específico y en otros mucho más generalizado. Por ejemplo, quiero que les quede bien claro. Mientras más pequeño yo vaya a dividir mi distribución, mucho más exacto y específico va a ser mi análisis. Pero mientras más grande haga yo mi distribución, por ejemplo en los cuartiles, ¿verdad? Que son espacios mucho más grandes, mucho menos específico y menos exacta va a ser mi cálculo, ¿verdad? Va, entonces, por ejemplo, aquí tenemos deciles. Los deciles podríamos decir nosotros que es como la mitad, ¿verdad? No es ni tan específico ni tan generalizado, ¿verdad? Pero imaginemos que aquí lo estamos, ay, perdón, ya me pasé aquí, ahí está. Entonces aquí tenemos mitad, mitad, aquí hacemos otra mitad, y hasta aquí tenemos cuartiles todavía, ¿verdad? Y tenemos uno, dos, tres, cuatro. Vamos a dividirlo
esta a la mitad, esta a la mitad, esta a la mitad y esta a la mitad. ¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dividir esto otra vez a la mitad y esto otra vez a la mitad. Ahí tenemos 10, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Una distribución dividida en 10 partes, ¿verdad? Entonces, este va a ser el caso de los deciles. Deciles con D de dedo, ¿verdad? Deciles. ¿Sí? Entonces, los deciles nos divide el 100% de nuestra distribución en 10 partes. Los cuartiles, como dijimos, cuartiles de 4, nos divide la distribución en 4 partes y por último tenemos los percentiles, que es con los que vamos a comenzar a ver esta situación. Los percentiles tienen la particularidad que nos dividen el 100% de la distribución en 100 partes, ¿sí? En 100 partes, o sea, lo divide todo buscando el valor mucho más específico. Por lo tanto, mientras más se divida, mucho más específico va a ser, como ya hemos dicho, ¿verdad? Entonces, en este caso, los percentiles nos dividen el 100% de la distribución en 100 partes, como bien nos dice acá. Entonces, veamos lo que nos dice la teoría. Nos dice percentiles. No sé si todos lo logran ver. Aquí dice, y esto, a todas, cada una de estas se les llama medidas de posición. Entonces, por favor, el título, como ya habíamos dicho desde el inicio de hoy, vamos a ver medidas de posición. Si ustedes se recuerdan, ya llevamos viendo medidas de tendencia central, que eran la media, la mediana y la moda. También llevamos medidas de dispersión, que era la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, ¿verdad? Eso nos servía para determinar qué tan variable es o qué tanto varían nuestros datos. Las medidas de tendencia central que nos ayudan a determinar dónde está mayormente concentrada nuestra distribución. Y por último, en este caso, pues tenemos ahora las medidas de posición que nos ayudan a determinar en qué posición está determinado cada uno de los valores que queremos estudiar, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy comenzamos viendo medidas de posición y dentro de esas tenemos, como ya decíamos, los deciles, cuartiles y percentiles. Veamos los percentiles, nos dicen. Los percentiles se dividen a la distribución en 100 partes, o sea, hacen 99 divisiones. Y dentro de estas podemos calcular el percentil 1, percentil 2, percentil 3, percentil 4, 5, 6, 7, hasta llegar al 99. ¿Por qué no calculamos el 100? Porque ya sabemos que el 100 va a ser siempre mi último dato, ¿verdad? Entonces, no tiene chiste, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, como bien nos dice ahí, va a corresponder a un 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, etcétera, 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 hasta llegar al 99%. Y de nuevo, ya sabemos que el último valor va a ser un 100%. Permítame un segundo. Entonces, bueno, ¿claros hasta ahí? Bueno, entonces por favor vamos a anotar esta fórmula que tenemos acá, en la cual nos va a servir a nosotros para identificar el lugar del percentil. Eso es lo que significa LP, la posición del percentil. ¿Estamos? Bueno, entonces por favor anotemos ahí la fórmula, que es N más 1 por K dividido 100, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la N? La N es el número de datos. Y la K es la posición o el número del percentil que yo voy a ir a buscar, ¿sí? Precisamente así como nos dice ahí el significado de esta fórmula, ¿verdad? Entonces, por favor, anotémoslo ahí. Les voy a dar un minutito ahí para que lo puedan anotar. ¿Estamos?
Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Ya copiaron la fórmula? Sí, profe. Sí, profe. Ya, profe. Va, muy bien. Entonces, continuemos. Digamos, entonces decíamos, esta fórmula nos va a servir pues para localizar cuál es la posición de, en este caso, del percentil, ¿verdad? Entonces nos dice el ejercicio, determine el 30º percentil en el siguiente conjunto de datos. ¿Sí? El 30º. Aquí corresponde la palabra 30º, vamos a ver. La tercera parte, La tercera parte, seguro. creo. Va, el 30º, perdón. Me corre aquí esta cuestión, permítame, pero voy a borrar esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ir por favor haciendo todos este ejercicio en su cuaderno o donde ustedes apunten sus datos, por favor vayan anotando. ¿Estamos? Entonces nos dice determina el 30º percentil en el siguiente conjunto de datos. A ver, quiero que alguien me diga por favor cuántos datos tenemos aquí en pantalla. A ver cuántos datos tenemos en pantalla, jóvenes. 30. 30. 30, ¿verdad? Entonces decíamos, si es menor a 30 datos, pues todavía podemos utilizar una distribución simple. En este caso, si es mayor, pues ya tenemos que utilizar una distribución de datos agrupados, ¿sí? En este caso, pues vamos a utilizar una distribución simple. Va. Entonces nos dice, lo primero que tenemos que hacer, permítame, se me fue la pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra distribución, ¿verdad? Siempre desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y vamos a, por favor, copien los datos ya ahorita que están ordenados, por favor. Así como está el orden aquí, 34, 34, 36. Y sí les pido que lo copien porque recuérdense que después esto a ustedes les sirva para estudiar, ¿verdad? Entonces, por favor, aunque yo les ponga una distribución mucho más pequeña en el examen, ¿verdad? Pero esto es como base para que ustedes puedan estudiar. ¿Estamos? Pues por favor, cópienlo, no solamente le tomen fotos, sino que realmente cópienlo para que por lo menos tengan la noción de que alguna vez lo hicieron o por lo menos una vez lo escribieron y ahí se les va a ir quedando poco a poco. ¿Sí? Entonces, por favor, en este caso, lo primero que necesito que hagan es copien esa distribución ya ordenada. 34, 34, 36, 39, 43, 46, 47, 48, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿por qué necesitamos ordenarla? Porque eso es lo que nos va a dar la posición en el cual se va a encontrar. Como ya decíamos, la fórmula nos dice n más 1 por k dividido 100, ¿verdad? Entonces, nos dice el 30º percentil, es decir, el P30, ¿verdad? Es aquella medida que tiene 30% de valores menores o iguales a él, siendo además una n de, en este caso vamos a ver 2, 4, 6, 8, 10, 11. En este caso, pues tenemos una distribución de 32 datos, ¿sí? Para fines prácticos, recuérdense que en este caso del ejercicio, pues con 32 datos, pues todavía lo hace como un método de datos no agrupados, pero vamos a ver más adelante que hay un método también para datos agrupados, ¿sí? En este caso, pues no se toma en cuenta datos agrupados para ¿cómo es que se llama? Para poder calcular medidas de posición, así como lo hacíamos para las medidas de dispersión, para las medidas de tendencia central. En este caso, pues no hay esa misma regla de los mayor o menor de 30. Sin embargo, vamos a ver más adelante en el curso que sí hay una forma para datos agrupados. ¿Oyeron? Bueno, entonces nos dice, pues vamos a buscar la posición ¿cómo es que se llama? La posición que nos decía la fórmula, ¿verdad? N más 1, en este caso, ¿cuánto es nuestro N? Es 32, ¿verdad? Más 1, 33. 33 por K, ¿qué es K? El K es la posición que nosotros queremos buscar, ¿verdad? Entonces, 33 ¿por cuánto debería de ser?
Por 3, no. Por 30. Por 30, ¿verdad? Por 30, porque habíamos dicho que es el trigésimo, ¿verdad? El trigésimo percentil. ¿Estamos bien ahí? Yo no le entiendo mucho a esos números. Va, mire pues. Va. Yo no, mire O sea, pues. el primero, segundo y así no me los sé. Ah, usted dice por la palabra trigésimo. Sí, Ah, va, no se preocupe, yo en el examen yo les pongo, busquen el percentil 30, 40, 50, 63, 68. No se preocupe, yo no los voy a escribir de esta manera, ¿verdad? Pero es porque así está el ejemplo. Pero imaginémonos que aquí en vez de que nos diga determine el trigésimo percentil, les diga determine la posición del percentil 30, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, en este caso, olvídense de la palabra trigésimo y solo determinen la posición número 30, ¿sí? Va. Entonces, ya habíamos dicho 33 por 30 dividido 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos da 33 por 30 dividido 100? 9.9. 9.9, ¿verdad? En este caso, pues el ejercicio utiliza una fórmula un tanto distinta, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, aquí les sale como resultado 9.6, ¿verdad? Ese 9.6 aproxima a la posición número 10. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué valor es el que está en la posición número 10? 50. 50, ¿verdad? Que es precisamente el que está remarcado ahí de color amarillo. ¿Estamos? Entonces, precisamente, la respuesta, como nos dicen, la respuesta, el percentil número 30, lo ocupa el valor número 50. ¿Y eso qué quiere decir? Como bien nos decía antes, ¿verdad? Es aquella medida que tiene el 30% de valores menores o iguales a él, ¿verdad? Eso quiere decir que por debajo de ese número está el 30% de la distribución. Entonces yo puedo garantizar que de 50 a 88 tenemos el 70% de los datos, ¿verdad? ¿Y eso para qué me sirve a mí? Pues me sirve para poder ir discriminando y sobre todo para saber en qué cantidad de población o en qué población o qué eligió este tipo de población y para concentrar mi estudio en esa variante en particular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy estudiando acerca de un sabor de comida en particular, de un sabor de helado en particular, de alguna preferencia sobre alguna marca, sobre alguna preferencia sobre algún servicio, entonces digo, ah, bueno, tal población, pues por debajo de esta población casi no hay resultado, pero de tal población a tal población yo tengo la mayor concentración de mis datos. En este caso, el percentil 30 me dice que por debajo de 50 está el 30% de los datos, pero de 50 a 88 está el 70% de los datos, o sea, ahí está mucho más concentrada lo que sea que hayan estado investigando en este caso. Si eran edades, si era no sé, tiempos que pasaron, no sé, jugando alguna consola, algún videojuego, independientemente de lo que sea, ¿verdad? Así es como se interpreta esta situación. Estamos, no sé si les queda claro cómo es la forma de interpretar eso. Sí, Sí, profe, Sí, está claro. va, perfecto. profe, Dígame. cuando es así como 9.5, ahí no se le aproxima al 10. Va, 9.5. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho, hay una regla para poder aproximar un número o no, ¿verdad? Decíamos, si cuando cae en el punto 5 exactamente, solamente se aproximan los números que son pares. Si es un impar, no se aproxima. ¿Estamos? ¿Sí? Es como de 6 para arriba. Ajá, de 6 para arriba, mire, pues, de 6 para arriba se aproximan todos. Ajá. De 6 para arriba se aproximan todos, pero si le cae exactamente 9.5, 8.5, cualquier número, pero que sea punto 5, solamente si es un número par, sí se aproxima, pero si es un número impar, no se aproxima. ¿Estamos? Por Como ejemplo, que si si fuera, fuera un 7.5, ahí no se no aproxima. se aproxima, pero si es 8.5, ahí sí se aproxima.
Y si Estamos. fuera solo un 9.43, solo se queda No, en el 9. exactamente, ahí se queda en el 9, exactamente. Ajá, muy bien. Exacto, exacto. Va. Ahora, por favor, pasemos a los deciles, ¿sí? Bueno, no sé si queda alguna duda con los percentiles. Una vez que ustedes entienden los percentiles, entienden el resto. Pero no No, sé si hay profe, no alguna hay duda. duda. Ah, perfecto, muy bien. Si alguien tiene alguna duda, pues con gusto me dice y vemos ahí qué fue lo que pasó, qué es lo que no les quedó claro. Ahora vamos a ver quiénes están conectados por acá. O sea, Astrid, ¿alguna duda, Astrid? Por el momento voy entendiendo, profe. Va, muy bien. Marlene, Ahorita que se complique, vamos a ver. no, no se va a complicar. A ver si es exactamente lo mismo. A ver, Marlene, ¿alguna duda? Profe, todo bien. Va. Nidia, Por el momento todo bien, profe, gracias. muy bien. Y vamos a ver, Jacqueline, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Entonces ahora vamos a ver los deciles. Solo permítame, vamos a ver cómo vamos con el tiempo. ¿A qué va a terminar nuestro periodo, Juan? La una, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Tenemos alrededor de unos 10 minutos todavía. Bueno, entonces vamos ahora con los deciles, ¿sí? ¿Qué son los deciles? Bueno, los deciles, como ya habíamos dicho, dividen nuestra distribución en 10 partes, ¿verdad? No en 100 como los percentiles, ni en 4 como los cuartiles, sino que en 10 partes. Entonces nos dice, se divide la distribución en 10 partes iguales, o sea, 9 divisiones. Decil 1, decil 2, decil 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Em, ¿Cómo averiguamos la posición del decil? Pues de igual forma, por favor, copiemos ahí la fórmula y copiemos ahí los significados, ¿verdad? De igual forma es exactamente lo mismo que la anterior, pero cópienlo, hagan el ejercicio, ¿verdad? Para que se les vaya quedando. No solamente le tomen fotos, sino que escriban. Entonces le voy a dar un minutito ahí para que lo escriban, a ver. Bueno, ¿cómo vamos, jóvenes? ya, profe. ¿Ya? Ok. Va, Ah, entonces, profe. si se dan cuenta, es prácticamente la misma fórmula, ¿verdad? Solamente cambia que ahora estamos buscando deciles, no estamos buscando percentiles, ¿verdad? Va. El significado de las variables dentro de la fórmula, pues prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Solamente identificar, pues, cuál es el decil que vamos a pedir ahora. Recuérdense que los deciles solamente son el decil uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 únicamente, ¿verdad? Porque divide nuestra distribución en 10 partes iguales, ¿verdad? Bueno, el decil 10, como ya habíamos dicho, pues es el equivalente al 100%, entonces por lo tanto no vale la pena pues pedirlo o calcularlo, porque ya sabemos que va a ser siempre nuestro último valor. El último valor siempre va a estar representando al 100%. Bueno, una vez que yo tengo mi distribución, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? A ver, Brian.
¿Qué manda? Una vez que yo ya tengo mi distribución de valores, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ordenarlos. Ordenarlos, muy bien, exactamente. Primero, ordenar los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando este ejercicio que tenemos acá. Nos dice, calcular el decil 6 de las siguientes muestras de notas en matemáticas en un aula. Las notas van del 0 al 20. Entonces, hay algunos alumnos en un aula de matemáticas y se les quiere calcular el decil 10. Eso quiere decir que por debajo de esa nota va a estar el 10% de los estudiantes y por encima de esa nota va a estar el 90% de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, vamos a calcularla, por favor. Ordenemos, ahí ya tenemos la distribución ordenada, ¿verdad? Pero cópienlo, por favor. Veamos que la distribución ordenada va 1, 8, 9, 9. Imagínense un alumno de 20 puntos sacó 1. Hay otro que está de 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20. No hubo un 19. ¿Estamos? Entonces, por favor, copiemos esa distribución. Y como ya decíamos, lo primero es ordenar los datos, ¿verdad? Ordenamos siempre del menor al mayor. Recuérdense que n siempre va a ser la cantidad de datos que yo tengo, ¿verdad? O el número de muestras. Si es una población, pues estamos hablando de cantidad de datos. Si es una muestra, estamos hablando de número de muestras. ¿Sí? En este caso, ¿cuánto es nuestro n? 15. ¿Cuánto? Son 15 muestras, ¿no? 15 muestras, 15, exactamente. 15, exactamente, ¿verdad? Entonces, nuestra n es el equivalente a 15. ¿Sí? Va. Entonces vamos a ir a la fórmula, ¿verdad? Recuérdense, la fórmula nos dice n más 1 por k dividido 10. Nuestra n, pues ya sabemos que son 15, más 1 son 16. Por k, ¿cuál es el decil que queremos encontrar nosotros? El decil 6, ¿verdad? Entonces sería 16 ¿por cuánto? Por 6. 16 por 6, exactamente. ¿Cuánto nos da 16 por 6? 96. Ujú, 96. dividido 10. 9.6. 9.6. 9.6. Sí, profe. Va, 9.6. Vamos a ir en este caso, el 9.6 aproxima a 10, ¿verdad? Como ya habíamos hablado, ¿sí? Entonces, ¿qué número ocupa la posición número 10? 14. 14, ¿verdad? Entonces, en este caso, habría que hacer una corrección ahí en ese ejercicio, ¿verdad? Pero, sin embargo, ustedes ya saben que queda 14, no queda el 13, ¿verdad? Sino que es el número 14. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por debajo del 14, está el 60% de los alumnos. Eso quiere decir que 60% de los alumnos sacaron menos de 14 puntos, ¿sí? En ese examen. O sea que la mayoría lo perdieron, ¿verdad? Y por encima de 14 puntos está únicamente el 40% de los alumnos. Esto quiere decir que solamente el 40% de los alumnos tal vez ganaron el examen, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, a mí no me interesa solamente que ustedes lo calculen. A mí me interesa que ustedes sepan interpretar adecuadamente qué es lo que están calculando, ¿verdad? Por ejemplo, así como cuando en la moda, en la media, en la mediana, ustedes interpretaban eh, qué es el valor que más se repite, es el valor que está al centro de mi distribución, o es el promedio de todo, ¿verdad? O sea, también que ustedes sepan interpretar adecuadamente eso. ¿Estamos? Entonces, en este ejercicio es un ejercicio muy fácil en el cual ustedes pueden aprender a interpretar adecuadamente esto, ¿verdad? Yo les digo, ¿qué interpretación le da a usted a ese número? Ah, bueno, entonces dice usted, debajo del 14, debajo de 14 está el 60% de los alumnos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el decil 6 es lo mismo que decir el percentil 60, ¿verdad? Estamos hablando que el 60% está por debajo de eso.
¿Me entienden esa parte? Profe, Sí, ahí profe. sí me confundí, no le entendí. Va, veamos de nuevo. Decíamos que en este caso estamos buscando el decil 6, ¿verdad? El decil 6 está distribuyendo al 100% de la distribución en 10 partes, ¿sí? Si lo divido dentro de 10 partes, es lo mismo que yo diga decil 6, es lo mismo que yo diga percentil 60, ¿sí? No sé si está clara esa parte hasta ahí. Sí, profe. Sí, va, muy bien. Entonces, ya que yo hice mi cálculo del decil 6, ¿cómo lo interpreto? Ah, bueno, si yo ya sé que mi decil 6 corresponde al valor de 14 puntos, que es la nota que sacaron estos alumnos en este examen de matemáticas, pues yo digo, ah, bueno, por debajo de 14 puntos está el 60% de la población, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy calculando. ¿Dónde está ese decil 6? Entonces, por debajo de 14 puntos está el 60% de mi población. Eso quiere decir que 60% de los alumnos sacaron menos de 14 puntos. No sé si le queda un poquito más claro ahora. Bien, profe. Sí, profe. Va. Bien, ese es el análisis que yo quiero que ustedes tengan nada más. Solo voy a borrar eso que está ahí. Permítanme. Bueno, vamos a ver. Estos son deciles. Bueno, y esto es lo que acabamos de hacer. Como dijimos, el valor real no es 13, sino que es 14, ¿verdad? Y por último, los cuartiles, ¿verdad? Bueno, veamos que aquí tenemos otro ejemplo del decil 9. Vean, calcular el decil número 9. Nos dice, en un examen muy difícil de la universidad, se obliga a un profesor a aprobar al menos al 10%. Entonces, aquí este es otro ejercicio que ustedes pueden analizar despacio, ¿verdad? Pero me interesa más que veamos los cuartiles. Nos dice, veamos ahí más abajo están los cuartiles, ¿sí? Como ya dijimos, es una distribución que divide en 4 partes iguales, ¿verdad? Cuartil 1, que va a corresponder al 25%, como ya habíamos dicho. El cuartil 2, que va a corresponder al 50%. El cuartil 3, que va a corresponder al 75%. Y el cuartil 4, que como ya sabemos, pues siempre va a ser el 100%, ¿verdad? ¿Estamos claros con esa parte? Sí, profe. Va. Entonces, cuartil 1, ¿a cuánto equivale? 0. No, cuartil 1. En 4, profe. Sí, pero el cuartil 1, ¿a qué porcentaje equivale? Al 25%, dijimos, ¿verdad? Anoten eso ahí, por favor. El cuartil 1 equivale al 25%. Por eso aquí nos dice, ¿ve? Aquí los tienen ustedes escritos. Dice, cuartiles. Dividen a la distribución en 4 partes iguales. 3 divisiones. Q1, Q2 y Q3. Correspondientes a 25%, 50% y 75%. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguno no, Ahora ya, profe. ¿alguien no le quedó clara esa parte? ¿El cuartil 1 a qué equivale, dijo? Al 25%. Por eso aquí nos dice, voy a tratar de señalárselos, correspondientes al 25%, 50% y 75%. Ahí está, mira, aquí se lo voy a señalar. 25 va con el cuartil número 1. 50 va con el cuartil número 2. Y 75 va con el cuartil número 3. ¿Sí? Va. Entonces, para calcular los cuartiles, de igual forma, tenemos nuestra fórmula aquí. Eh, Cópienla, por favor, les voy a dar un segundito ahí para que la copien. Y la posición del cuartil va a ser n más 1 por k dividido 4 en este caso, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, la de los percentilos lo divide dentro de 100, la de los decilos lo divide dentro de 10, mientras que la de los cuartilos lo divide dentro de 4, ¿verdad?
Por favor, copienla ahí, les voy a dar un segundito para que lo copien. Bueno, entonces, para calcular esos cuartiles es exactamente lo mismo. Primero ordenamos, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio muy claro. Primero ordenamos nuestra distribución, contamos cuántas muestras tenemos o cuántas variables tenemos en este caso. En este caso tenemos 16 variables. Entonces sería nuestra n, que es 16 más 1 es 17. Por k, ¿cuál es mi valor de k? En este caso a mí me piden calcular el cuartil número 1. Entonces, 16 más 1 va a ser 17. Por 1 sigue siendo 17. Dividido 4, ¿cuánto nos da 17 dividido 4? 4.25. 4.25. El 4.25 no aproxima al 5, se queda como 4. Entonces busquemos la posición número 4. ¿Qué valor ocupa el lugar número 4? 9, profe. 9 exactamente, ¿verdad? Entonces, por debajo de 9, sabemos nosotros que está el 25% de la distribución. ¿Sí? Así como en este ejercicio, pues por debajo de 9 puntos está el 25% de las notas. ¿Estamos? ¿Dudas, comentarios, algo que no les haya quedado muy